no a la guerra. Estados Unidos amenaza con lanzar una bomba nuclear comercial contra España y el gobierno de Pedro Sánchez responde con un no a la guerra. Saludos, bienvenidos a Euronews Hoy. Donald Trump ha señalado que España es un aliado terrible después de que el país no le dejara utilizar las bases que alimentan la maquinaria de guerra estadounidense que mantiene la nueva ofensiva que han abierto Estados Unidos e Israel contra Irán. En Madrid, el gobierno ha subrayado que la cooperación con Washington se rige por acuerdos internacionales y por la política comercial de la Unión Europea, insistiendo en que no se han cambiado las relaciones comerciales bilaterales ni hay medidas concretas adoptadas aún. Desde Bruselas, la Unión Europea ha expresado solidaridad con España y ha advertido que actuará para defender los intereses del bloque ante cualquier amenaza comercial unilateral. Macron ha llamado a Sánchez para trasladarle su solidaridad ante las amenazas del mandatario estadounidense. Mientras continúan los ataques sobre Irán, donde se especula sobre si el hijo de Jamenei será el sucesor del líder supremo. Después de los ataques a la asamblea de expertos que se encarga de la elección, los iraníes mantienen sus represalias. Por cierto, el petrolero Hércules Star, perteneciente a la naviera Península afincada en España, aunque no navega con bandera española, fue atacado el martes en el estrecho de Hormuz, sin que se produjeran daños personales. Además, un submarino de Estados Unidos ha hundido un buque de guerra iraní en el Océano Índico. Por otro lado, Estados Unidos y Ecuador han lanzado la primera operación militar conjunta de lucha antidroga en territorio latinoamericano. Tienen más detalles en nuestra web, euronews.es. Vamos con la actualidad del día. En primer lugar, no a la quiebra. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha comparecido de urgencia en la Moncloa para fijar la postura de España ante la escalada bélica en Oriente Medio y las palabras críticas de Donald Trump contra España. El líder socialista ha respondido a Washington con un rotundo no a la guerra, distanciando a España de cualquier ofensiva militar. La posición del gobierno de España se resume en 4 palabras: no a la guerra. Nosotros repudiamos al régimen de Irán, que reprime, que mata vilmente a sus ciudadanos, particularmente a las mujeres. Pero al mismo tiempo rechazamos este conflicto y pedimos una solución diplomática y política. La tensión diplomática estalló después de que el gobierno español vetara el uso de las bases militares de Rota y Morón para esta campaña. En respuesta, el presidente Donald Trump ha tildado a España de socio terrible y ha anunciado un bloqueo comercial total entre ambos países. Y ahora España ha dicho que no podemos usar las bases militares. Y eso no es cierto. Sí que podemos usarlas. Si queremos, podemos simplemente entrar volando y usarlas. Nadie nos va a decir que no podemos. Sánchez, sin embargo, se mantiene firme. Asegura que no se puede responder a una ilegalidad con otra y que la prioridad es proteger a la población civil. Durante su intervención, el líder socialista ha pedido no repetir los errores del pasado, recordando las consecuencias de la guerra de Irak en 2003 y el papel del trío de las Azores formado por Bush, Blair y Aznar. Desde Bruselas, la UE ha cerrado filas en torno a Madrid. La vicepresidenta de la Comisión, Teresa Rivera, ha advertido a Washington que el comercio exterior se negocia en bloque. Mientras la tensión aumenta, España insiste en que su posición es la misma que en Ucrania o Gaza, el respeto estricto a la legalidad internacional. Estados Unidos e Israel han vuelto a bombardear Teherán, la capital de Irán, y otras ciudades en múltiples ataques aéreos este miércoles por la mañana, en el que supone el 5º día de este nuevo episodio bélico contra Irán. La ciudad de Qom, sede del seminario chií más importante del país, también ha sido atacada, sin que los portavoces del ejército israelí hayan podido confirmar la muerte de algún clérigo relevante para la teocracia persa, la cual ya ha perdido al jefe de personal de las Fuerzas Armadas, al líder de los paramilitares religiosos de la Guardia Revolucionaria o al ministro de Defensa, además del propio líder del régimen, el ayatolá Jamenei. Algunos medios especulan sobre la posibilidad de que el nuevo líder iraní estuviese siendo elegido en el seminario de Qom durante el ataque israelí, pero esta información no ha sido confirmada. Los analistas especulan con que el hijo del líder supremo, Mojtaba Jamenei, un clérigo de 56 años que contaría con el respaldo de la Guardia Revolucionaria, sustituya a su padre. Algunos medios especulan con que este ya habría sido elegido durante el cónclave, pero no hay informaciones creíbles o confirmadas al respecto. Mientras tanto, en Oriente Próximo, el ejército israelí sigue atacando presuntas posiciones de Hezbollah en Beirut, la capital del Líbano, y al sur del país. La diplomacia internacional continúa dividida sobre los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán.
El primer ministro canadiense Mark Carney ha respaldado la postura del gobierno español al afirmar que los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán son incompatibles con el derecho internacional, en unas palabras similares a las del presidente francés Emmanuel Macron durante un discurso militar el martes por la noche, en un giro discursivo con respecto a su posición anterior. Otros países como Australia o Alemania continúan apoyando la intervención encabezada por Donald Trump y apoyada por el ejecutivo de Benjamin Netanyahu. El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, informó al Senado sobre las operaciones militares contra Irán el martes y a la Cámara de Representantes el lunes, días después de que el Ejecutivo lanzase unilateralmente la operación sin contar con el respaldo del Poder Legislativo. El Congreso de Estados Unidos votará sobre esta intervención militar el miércoles por la tarde. Mientras tanto, las bolsas internacionales continúan reaccionando al bloqueo del estrecho de Hormuz, por donde transita el 20% del petróleo por barco a nivel global. Las más afectadas sin duda son las asiáticas, con descensos de récord en bolsas como la de Corea del Sur, pero también en Taiwán, Shanghai o Taipei. La defensa francesa ha movilizado la fragata Languedoc y varios recursos aéreos para apoyar a Chipre tras el ataque con drones Shahed a una base británica en la isla mediterránea, tal y como anunció anoche Emmanuel Macron durante una exhibición militar. El presidente francés confirmó que enviaría el portaaviones Charles de Gaulle hacia el Mediterráneo, el único de su flota, y que hasta hace unos días fondeaba en el estrecho de Øresund, que separa Dinamarca y Suecia. El líder francés también confirmó el envío de aviones de combate y sistemas de defensa aérea a la isla mediterránea, además de tecnología antimisiles, tras mantener una llamada con su homólogo greco-chipriota Nikos Christodoulides. Durante su discurso, Macron se mostró inesperadamente crítico con el ataque de Estados Unidos a Irán, asegurando que se efectuó fuera del marco del derecho internacional y que París no podía aprobarlo. Se trata de un giro discursivo, ya que en una declaración conjunta del pasado domingo junto a Alemania y Reino Unido, todos los países declararon que utilizarían, citamos, las defensas necesarias y proporcionadas para destruir la capacidad de Irán de disparar misiles. Las dos fragatas griegas Kimon y Sara ya han llegado a Chipre este miércoles por la mañana como parte de la aplicación de la doctrina de defensa mutua greco-chipriota tras el intento de bombardeo de una base británica establecida en la isla junto a la localidad costera de Limassol. Unos caza F-16 griegos también se han activado por primera vez tras emitirse una alerta por un objeto desconocido que se habría acercado hasta el espacio aéreo chipriota. Las autoridades anunciaron al cabo de un tiempo que el incidente había terminado, según declaró el portavoz del gobierno de Nicosia, sin dar más detalles al respecto. Debido a la alerta militar, un vuelo de la compañía griega Aegean desde Atenas con destino a Larnaca regresó al aeropuerto de la capital por razones de seguridad, aunque ya se encontraba sobrevolando Chipre. El portavoz del gobierno del país ha desmentido, sin embargo, que todo el espacio aéreo chipriota haya sido cerrado. Este ha confirmado que solamente otro segundo vuelo habría sido afectado tras la alerta. El primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis, también ha ofrecido declaraciones hoy con respecto a la misión de la defensa griega en el país vecino. Nuestra misión es defensiva y pacífica. Se basa tanto en la solidaridad bilateral y europea y tiene un único objetivo: evitar acciones amenazantes contra el Estado independiente de Chipre. En cuanto al apoyo defensivo a Chipre, el presidente francés Emmanuel Macron anunció anoche que el portaaviones nuclear francés Charles de Gaulle, único en la flota francesa por sus características, abandonaría el estrecho de Øresund en el Báltico para trasladarse a aguas mediterráneas, acompañado por otras fragatas y cazas del ejército francés. Por su parte, Reino Unido está reforzando la defensa aérea en sus bases de Chipre mediante el despliegue de helicópteros antidrones y el envío del destructor HMS Dragón a la región, según anunció el primer ministro Keir Starmer. También se espera que Alemania e Italia envíen sistemas de defensa y buques de guerra hasta esta región. La ofensiva militar de Israel y Estados Unidos contra Irán se produce en un momento de máxima tensión en Oriente Medio, tras años de hostilidades acumuladas. En Euronews hemos hablado con Javed Dafar, analista de origen iraní afincado en Israel, para desgranar los motivos detrás de la ofensiva contra Teherán. El experto explica que la acción responde a una amenaza creciente por parte del programa nuclear y de misiles iraní y el apoyo de Irán a milicias en la región, lo que altera los equilibrios geopolíticos. Les dejamos con la entrevista. ¿Por qué Israel y Estados Unidos atacan ahora a Irán? Hablamos con Meir Javed Dafar, analista irano-israelí, para desgranar los motivos detrás de la ofensiva contra Teherán y el incierto futuro del régimen de los ayatolás. Porque el gobierno de Israel
y presidente Trump ven una oportunidad que no lo quieren perder. Las manifestaciones de enero, que en 2 días el régimen mató 30.000 iraníes, entonces no querían perder esta oportunidad. Esta es la razón más grande. También Israel tiene otra motivación, que es el programa Misiles de Irán, que, mira, cada país tiene derecho a tener misiles, cada país, todo. España, Irán, Botsuana, Israel, Albania, todo el mundo lo tiene. Pero tristemente el régimen iraní lo ha usado no para defenderse, pero a atacar a Israel. Hay mucha gente en Irán que ha decidido que no quiere vivir así más. No quiere vivir así más. Es que no es solamente que ese régimen es una dictadura, es que no puede manejar el país. Hay corte de electricidad, hay corte de agua, hay inflación mensual de 70%. La gente no quiere vivir así. Entonces hay miedo, pero hay mucha determinación que hay que hacer algo, y estuvieron pidiendo ayuda del Estado de Israel y los Estados Unidos. Me parece que el gobierno de España ha tomado una vacación de la historia y de la realidad. El régimen iraní es el enemigo más grande de las minorías de Irán, de las mujeres de Irán, de cualquier persona que quiere tener un país justo, democrático, con justicia. El pueblo iraní quiere cambiar este régimen, y el régimen iraní es una amenaza por estabilidad del Medio Oriente. Mira cómo está atacando a todos los países del Golfo Pérsico. Todos estos países son mercados por los productos de España. Entonces es un peligro, y negar a los Estados Unidos a usar los bases en España, yo creo que es un error muy grande, y un Irán libre después de revolución no va a perdonar Pedro Sánchez. Estas son las armas que se encuentran en el centro de una situación que está escalando rápidamente. Drones y misiles iraníes que han golpeado los Emiratos Árabes Unidos durante los últimos días. Se están mostrando aquí en una rueda de prensa del gobierno de los Emiratos Árabes como parte de las pruebas físicas de los ataques, que los funcionarios describen como una violación directa de la soberanía y la seguridad del país. Las autoridades afirman que más del 90% de los drones y misiles entrantes han sido interceptados con éxito por los sistemas de defensa aérea de los Emiratos Árabes Unidos, una cifra que se presenta como prueba tanto de la preparación como de su capacidad de defensa avanzada. Lo que ven aquí es un misil balístico táctico, que es básicamente un misil balístico de corto alcance. Hemos interceptado y destruido cientos de estos misiles balísticos en los últimos 4 días. Y si nos desplazamos hasta aquí, lo que pueden ver son los restos azules. Es básicamente un misil de crucero. Estas amenazas suelen ser muy difíciles para los ejércitos de todo el mundo de detectar y de destruir, pero afortunadamente hemos sido capaces de detectarlas y destruirlas. Lo que ven aquí es uno de los muchos misiles de crucero que hemos podido interceptar y destruir. Según tengo entendido, se trata de un dron suicida, ¿es así? Esto es lo que queda de un dron suicida, llamado Shahed 136. Hemos interceptado cientos de ellos en los últimos días. La gente ve y oye las cosas en el último instante, pero desde una perspectiva militar, creo que a nivel mundial se sabe que ustedes ven estas cosas con bastante antelación, ¿cierto? Así que sabes que van a ocurrir y te preparas en consecuencia. Se lo anunciamos repetidamente a la población y queremos tranquilizarles de nuevo. Se oyen estallidos procedentes del cielo, pero en realidad es un ruido reconfortante. Significa que el sistema de defensa aérea está funcionando correctamente para interceptar y destruir todas estas amenazas. El silencio no es una buena señal. El sistema de defensa de los Emiratos Árabes Unidos es muy capaz de defender el país y somos muy conscientes de las amenazas que lo rodean. Seguiremos defendiendo el país. Eso es lo que vamos a hacer. Si escucha este inconfundible zumbido, debes saber que está en problemas.
Vídeos recientes de Bahrein y Dubái muestran una nueva y aterradora realidad. La inteligencia de código abierto confirmó rápidamente de qué se trata: drones Shahed iraníes. Y ahora Irán está disparando estas armas por toda la región. ¿Debería preocuparse? El peligro no es la tecnología, sino el precio. Irán utiliza el volumen para abrumar los escudos de defensa avanzados. Es completamente insostenible disparar un interceptor de $1 millón contra un dron barato. Al lanzar oleadas masivas, Irán puede arruinar eficazmente una red de defensa aérea de $1.000 millones. Y el Shahed es el AK-47 de los cielos. Lleva una carga explosiva mortal, pero se basa en piezas de baja tecnología. Después de suministrar miles de estos a Moscú, Irán observó cómo Rusia los utilizaba en Ucrania. Ahora Teherán está trayendo esas mismas tácticas de enjambre de vuelta a Oriente Medio, y desde territorio iraní estos drones pueden llegar a casi cualquier lugar, proyectando una sombra sobre toda la región. Dependiendo del modelo, el alcance llega hasta los 2.500 kilómetros, cubriéndolo todo desde la costa mediterránea hasta los confines de la península arábiga. Con los Shahed amenazando las bases estadounidenses, las refinerías de petróleo y los centros turísticos, nadie parece estar a salvo, pero existe un plan para detenerlos, un sistema de defensa antidrones de múltiples capas que incluye escuadrones móviles, guerra electrónica y nuevos drones interceptores. Ayudó a Ucrania a alcanzar una tasa de interceptación superior al 80%. Dado que el presidente Zelensky afirma que Rusia ha lanzado cerca de 60.000 drones de ataque tipo Shahed contra Ucrania, surge una pregunta: ¿está Oriente Medio preparado para interceptar una oleada similar? La escalada del conflicto en Oriente Próximo desestabiliza los mercados energéticos mundiales y reaviva los temores a una crisis de suministro más amplia. Este martes el contrato de referencia del gas en Europa, el Title Transfer Facility, superó los 60 euros por megavatio hora, el doble con respecto a los 30 euros de finales de la semana pasada. Los analistas afirman que los operadores están valorando el riesgo de interrupción del flujo de gas natural licuado, en particular los envíos desde Qatar, que pasan por el estratégico estrecho de Hormuz. Europa ha reducido su dependencia del gas ruso desde la guerra en Ucrania y ha recurrido al gas natural licuado transportado por mar. Este cambio ha reforzado la seguridad energética, pero también ha dejado al bloque más expuesto a las rutas marítimas mundiales y a la volatilidad de los mercados. El momento es delicado, pues las reservas de gas de la UE están al 30% por debajo de los niveles del año pasado, lo que suscita preocupación de cara al próximo invierno. Los expertos advierten de que si los precios se mantienen por encima de los 50 o 60 euros por megavatio hora, los hogares y las empresas podrían empezar a notar el impacto en forma de facturas de calefacción y electricidad más elevadas. Las industrias que consumen mucha energía, como la química, la siderúrgica y la de fertilizantes, también podrían verse sometidas a una nueva presión. Budapest y Kiev han vuelto a enfrentarse por el estado del oleoducto de Druzhba, lo que ha puesto a Bruselas en medio de una disputa que ha paralizado un préstamo europeo de 90.000 millones de euros a Ucrania y que no parece que vaya a resolverse pronto. En una nueva carta, el primer ministro húngaro Viktor Orbán pidió a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que aumente la presión política sobre Ucrania para que se reanuden los suministros de crudo a través del oleoducto de la era soviética. Preguntada sobre las afirmaciones de Orbán, la Comisión Europea insistió en que Druzhba ha quedado inoperativo tras un ataque ruso. Según las autoridades ucranianas, la sección del oleoducto que atraviesa Leópolis fue atacada e incendiada por drones rusos a finales de enero. El presidente ucraniano insiste en que las obras no pueden realizarse tan rápido porque los continuos bombardeos rusos pondrán en peligro a los técnicos y expertos. El veto de última hora de Hungría al préstamo de 90.000 millones de euros a Ucrania pone de relieve que la UE necesita menos unanimidad, ha afirmado Rob Jetten, nuevo primer ministro de los Países Bajos, en su primer viaje a Bruselas desde que asumió el cargo.
El nuevo gobierno neerlandés está a favor de que cada vez se tomen menos decisiones por unanimidad a nivel europeo. Creo que este es un claro ejemplo de por qué es importante, porque no podemos explicar a nuestros electores que Europa a veces es demasiado lenta a la hora de reaccionar ante grandes cuestiones que nos afectan a todos. Y como he dicho antes, si se alcanza un acuerdo político a nivel del Consejo, esperamos que todos los Estados miembros europeos respeten este acuerdo. Rob Jetten pidió a Víctor Orbán que respete el acuerdo alcanzado por los 27 y destacó que la UE debe reforzar su apoyo a Ucrania ante el distanciamiento de Estados Unidos. Sin embargo, llamó a la cautela respecto a la futura adhesión de Ucrania a la Unión. Estamos muy abiertos a estudiar un apoyo más amplio a estos países, pero creo que avanzar demasiado rápido no es la forma de proceder. Creo que en este momento no es posible fijar una fecha para la ampliación con Ucrania, pero sí es posible hablar con ellos. Y lo haré con el presidente Zelensky en breve, sobre cómo los europeos pueden apoyar a Ucrania en las importantes reformas que se han emprendido. A pesar de las reservas en el seno de la Unión, el presidente Zelensky sigue presionando para que se fije una fecha para la adhesión de Ucrania como parte del proceso de paz en su país, idealmente para 2027. El Banco Central de Rusia ha presentado una demanda contra la Unión Europea por inmovilizar sus activos soberanos por un valor de 210.000 millones de euros. La medida fue aprobada por el bloque con el fin de presionar en las negociaciones para poner fin a la guerra en Ucrania. La demanda rusa fue presentada ante el Tribunal General de la UE en Luxemburgo el pasado viernes, pero se ha anunciado este martes. La Comisión ha desestimado la demanda. Esta demanda se produce en un contexto creciente de impugnaciones ilegales rusas relacionadas con nuestras medidas de apoyo a Ucrania. Por lo tanto, no nos sorprende, por supuesto. En cuanto a nuestra posición, estamos plenamente convencidos de la legalidad de este reglamento y de su compatibilidad con la legislación de la UE y el derecho internacional. Los activos rusos tienen un valor de 210.000 millones de euros en todo el bloque. La mayor parte, 185.000 millones, se encuentran en Euroclear, un depositario con sede en Bruselas que ha sido demandado por Moscú. El reglamento que se impugna fue acordado en diciembre pasado en medio de intensas negociaciones para proporcionar a Ucrania 90.000 millones de euros en un nuevo paquete de ayuda. La Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes publicó los vídeos de los testimonios de la semana pasada del expresidente estadounidense Bill Clinton y su esposa, la exsecretaria de Estado Hillary Clinton, durante una investigación sobre el delincuente sexual condenado Jeffrey Epstein. Los testimonios se prestaron después de que los republicanos del panel amenazaran con acusar a los Clinton de desacato al Congreso por negarse a comparecer ante el comité y cooperar con la investigación en curso. Los dos exfuncionarios negaron cualquier implicación en los delitos de Epstein. ¿Alguna vez ha tenido algún contacto sexual con mujeres jóvenes o niñas en presencia de Epstein Maxwell? No. ¿Alguna vez tuvo contacto sexual con alguna mujer joven o niña que le presentaran Epstein o Maxwell? No. Señor presidente, en retrospectiva, ¿hubo cosas que usted presenció que podrían haber sugerido que Epstein estaba traficando y abusando sexualmente de mujeres jóvenes y niñas? No lo creo. No tenía ni idea de sus actividades delictivas. No recuerdo haber conocido nunca al señor Epstein. Nunca volé en su avión, ni visité su isla, sus casas o sus oficinas. No tengo nada más que añadir al respecto. Como a cualquier persona decente, me ha horrorizado lo que hemos sabido sobre sus delitos. Es inconcebible que el señor Epstein recibiera inicialmente una leve sanción en 2008, lo que le permitió continuar con sus prácticas depredadoras otra década. En un momento de la sesión, Hillary pareció enfadarse y salió furiosa. Insinuó que los republicanos solo buscan encubrir posibles actividades ilegales cometidas por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y repitió sus llamamientos para obligarle a testificar.
La confianza europea en Estados Unidos está en su punto más bajo. ¿Se está volcando la opinión pública hacia China? Los repetidos golpes asestados por la administración Trump a Europa, como las afirmaciones de que los europeos no pagan lo suficiente por la OTAN y que la UE se creó para fastidiar a Estados Unidos, la guerra arancelaria, las advertencias sobre el suicidio de la civilización y los comentarios expansionistas sobre Groenlandia están dejando una huella visible en la opinión pública europea. En países como Alemania, España e Italia hay más personas que consideran a Estados Unidos un peligro que a Corea del Norte y China. Según una encuesta de YouTrend, una media del 20% de las personas considera que Estados Unidos es una gran amenaza, con España a la cabeza con un 31%. La encuesta también apunta a un cambio sutil. Los europeos parecen estar acercándose al principal rival global de Washington, China. Pekín ocupa el último lugar entre las principales potencias consideradas peligrosas, en una lista más amplia de 19 amenazas potenciales, entre las que se incluyen la corrupción, la ciberseguridad, el clima y las guerras. Casi nadie eligió la política exterior de China como principal preocupación. Por el contrario, la política exterior de Washington ocupó el segundo lugar, solo por detrás de la inmigración, que es la principal preocupación en todos los países encuestados, especialmente en Gran Bretaña. Polonia es la única excepción en materia de migración, ya que los encuestados afirman de forma abrumadora que su principal preocupación es la posible agresión rusa. ¿Revelan los archivos de Epstein que trabajaba para la inteligencia rusa? La última remesa de archivos de Epstein ha suscitado una gran especulación en torno a los vínculos de este con agencias de inteligencia, incluida la rusa. No hemos encontrado pruebas concretas de que Jeffrey Epstein fuera un espía, pero sí hemos encontrado sus intercambios con miembros de la élite rusa. Una de esas personas era Sergei Belyakov. Belyakov era viceministro de Economía y graduado de la Academia del FSB, que forma a los servicios de seguridad e inteligencia de Rusia. Epstein y Belyakov parecen haber establecido contacto en 2014, y los archivos muestran que Belyakov confiaba en Epstein para que le presentara a empresarios estadounidenses. Los archivos también muestran que Epstein pasó varios años aprovechando sus conexiones para llegar al presidente ruso Vladimir Putin, pero no hay pruebas de que los dos se hayan reunido en persona. Los métodos utilizados por Epstein, como instalar cámaras para grabar a personas en situaciones comprometedoras, ha suscitado paralelismos con los utilizados por la inteligencia rusa. El periodista y autor Craig Ganger cree que Epstein era un activo ruso. Un agente o espía es empleado por una agencia de inteligencia. Es alguien que es una especie de contacto de confianza y por lo general tú les haces favores a ellos y ellos te hacen favores a ti. Y claramente Epstein tenía vínculos con la inteligencia rusa, con la inteligencia israelí y trabajaba con ellos, pero al final creo que solo se servía a sí mismo. El líder israelí Benjamin Netanyahu, el Kremlin y varios exfuncionarios de inteligencia han rechazado la teoría de que él trabajaba para sus respectivos gobiernos. En última instancia, Epstein construyó una red de personas influyentes vinculadas a agencias de inteligencia. Más allá de eso, no hay pruebas en los archivos de que trabajara para un gobierno. Hasta aquí el informativo de este miércoles. Gracias por seguirnos y por todos los me gusta que nos dejan. Se quedan con el tiempo y el no comen del día, en el que verán cómo logran rescatar a una persona viva entre las ruinas de la guerra en Irán. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Euronews, el tiempo.
I am your robot friend, and I do not have a gender. From Z-Yuan's X Lab, Lumi/Linksy X. Here's a little heart for you.